La situación en Colombia para el año 2019 cerró con 117.339 casos de dengue. Como ustedes ven allí, aproximadamente la mitad sin signos de alarma, la mitad con signos de alarma y afortunadamente un porcentaje relativamente pues bajito, 1.1% de dengue grave. Como ya van a ver en la charla del doctor Rosso, muy puntual, la mortalidad por dengue es esencialmente pues prevenible y a eso apuntan los planes en salud pública. El evento para el 2019 tuvo un incremento de 200% con respecto a lo que pasó en 2018. Ustedes pueden ver ahí el canal endémico y este año pues pinta incluso un poco más complicado. Esta gráfica es solamente para puntualizar las mortalidades por dengue. En Colombia, en total, 135 casos en el 2019. Como ustedes saben y acabamos de comentar, esto debería ser prevenible. Aquí hay mortalidades confirmadas y hay mortalidades sospechosas, pero en muchos casos la clínica pues como que daba la pauta. En teoría estos casos deben ser estudiados con histología, pero pues no siempre se logra el asunto. Entonces, para que tengan en cuenta pues esta problemática. Aquí en las primeras 2 semanas del 2000, o en la primera semana del 2020, 1.069 casos notificados a nivel nacional, un poquito la misma proporción pues que ya veíamos anteriormente, y veamos la siguiente. Bueno. Y ya con eso paso a mostrarles unas diapositivas que nos compartió el doctor Jaime López, que ha sido referente pues, de la Secretaría de Salud para el evento, para ver cómo es la situación en Cali en estas 2 primeras semanas epidemiológicas. Como ustedes ven, acá en azul, el comportamiento este año, que evidentemente está superando lo proyectado pues, para los canales endémicos. Hay una apreciación aquí importante, es anotar que la mayoría de los casos pues, se dan en personas jóvenes, niños y jóvenes menores de 20 años. Entonces, eso nos trae pues, un poco más de interés a los pediatras en el asunto. Y esta imagen para mostrar que comparadas esas 2 primeras semanas entre 2019 y 2020, ya vamos en 488 casos, aquí sí, 2019 y 2020, lo que supone muchos más casos reportados al sistema que los del año pasado. Entonces estamos evidentemente en alerta, eso explica el decreto que sacó la Secretaría de Salud Municipal y pues es por eso el interés. Aquí un poquito la distribución que hace la Secretaría de las unidades notificadoras, o sea, de las clínicas y hospitales. Eso está pues un poquito incompleto porque se va actualizando pues día a día, pero nosotros siempre estamos allí con un caso muy importante, con un número muy importante de casos. Y aquí les quiero mostrar las cifras de Fundación Valle del Lili. Ustedes ven en rojo el comportamiento para estas primeras semanas del 2020, que evidentemente está muy por encima de lo notificado en los años anteriores. La clasificación de los casos sospechosos de dengue, entonces ustedes pueden ver aquí por año el dengue sin signos de alarma. Afortunadamente la mayoría de las veces se da pues el evento sin signos, incluso asintomático, como van a ver en la charla del doctor Rosso, pero hay una proporción pequeña de dengue grave y hay una proporción importante de dengue con signos de alarma, que es donde se enfoca el interés clínico y se enfoca el interés, digamos, preventivo por parte de los lineamientos de salud pública de hospitalizar los pacientes con signo de alarma para que no tengamos mortalidad, porque ustedes acaban de ver que hubo 135 muertes confirmadas o sospechosas por dengue el año pasado y eso no debería ser. Esto es lo reportado en Fundación, entonces como les digo, hay casos de dengue con signos de alarma o que salen ambulatorios inmediatamente o que solo se van de un periodo de observación. Para recalcar pues que lo ideal es y lo mandatorio pues por lineamientos es hospitalizar este tipo de casos. Lo mismo pues acá, esto fue
Esto es lo de 2019, dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma, donde hay situaciones que deberían haber sido manejadas pues un poco diferente. Independientemente del desenlace, que digamos que esperamos que haya sido bien en la mayoría de estos casos, siempre recordar el lineamiento de hospitalizar los pacientes con signos de alarma. Y esto es lo que va del 2020. Para que vean ustedes la proporción, estamos muy encima de estos casos que se nos escapan por múltiples razones. Esta es una institución muy compleja y de un volumen muy alto, pero aquí es que tenemos que hacer las intervenciones. Con esto ya le doy paso al doctor Rosso. Que por allá está llegando. Buenas tardes, agradezco la participación de todos en esta reunión. Esta reunión se está haciendo dentro del marco de la declaración de alerta establecida por la Secretaría y básicamente hace parte de las actividades promocionales que tenemos que hacer de concientizar la situación de alerta en dengue. Yo voy a tratar diferentes aspectos, no solo clínicos, sino algunos aspectos epidemiológicos que pueden ser de interés. Voy a empezar con un comentario muy general, es que cada cierto tiempo nos enfrentamos a dengue y parece que en los periodos interepidemia se nos olvida todo lo del dengue, vuelve la epidemia, lo aprendemos y vuelve y lo desaprendemos, ¿sí? Y no hemos podido tener un continuo en el entendimiento y en la práctica. Esta es una diapositiva del plan de la Organización Mundial de la Salud en el 2012, esto era lo que aspiraban tener para el 2020, ¿sí? Organización Mundial de la Salud pretendía para el 2020 tener una reducción del 50% de la mortalidad, una reducción del 25% de la morbilidad, ¿sí? Y tener, digamos, muy bien establecido la carga de enfermedad. Y entonces se pensaba que se iba a tener los elementos del diagnóstico y el manejo de caso, la vigilancia integrada y el grado de preparación para las epidemias, un control del vector sostenible, unas vacunas ya implementadas y investigación de implementación y la parte operacional básica, pero pues estamos en el 2020 y eso no se ha cumplido por diferentes razones. Y tal vez una de las principales razones ha sido la falta de sostenibilidad en el entendimiento, en el trabajo del dengue, pero también circunstancias ambientales que nos han llevado a tener la persistencia del vector. Y ya no es solo el dengue, sino cuando se escribió esto en el 2012, sino vino chikungunya y vino Zika. Entonces, todo esto ha tenido, digamos, unos elementos importantes. Cambio climático es tal vez uno de los grandes retos que estamos enfrentando todos y dengue es una manifestación de ese problema. Esta es una captura del portal Dengue Map, es un sitio del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, en donde se hace una vigilancia constante de dengue, ¿sí? El dengue es una infección del trópico, ¿sí? Y en los últimos 3 meses ha habido casi 1000 alertas, ¿sí? De aparición de casos o ya sea de retorno de inmigrantes que han venido de las áreas tropicales presentando dengue.
Entonces el fenómeno que estamos viviendo hoy no es exclusivo de Cali, no es exclusivo del Valle del Cauca, no es exclusivo de Colombia, sino esta es la situación de este panorama hoy. Voy a hablar brevemente de las fases de la epidemia, porque eso es algo que conceptualmente es importante entender. Nosotros en una etapa preepidémica pues hay muy pocos casos, aparece la emergencia, empiezan a haber casos, después vivimos toda una epidemia y después el número de casos disminuye. El número de casos disminuye básicamente por dos factores, uno por las acciones que se pueden establecer para disminuir el número de casos o simplemente porque acabaron los susceptibles, ¿sí? Entonces yo puedo simplemente decir que está bajando por gracias a mis acciones y puede ser que ya le dio dengue a todo el mundo, entonces ya no hay susceptibles, entonces se corta la cadena de transmisión. Y después hay unas etapas que llamamos nosotros endemoepidémicas. Hay que entender que el dengue es un virus muy interesante porque realmente son 4. Tenemos 4 serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Y cada uno de nosotros está susceptible a ser infectado por cualquiera uno de estos serotipos. Por lo tanto, teóricamente cada uno de nosotros podemos desarrollar 4 veces dengue, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuántos años debo vivir yo para cumplir los 4 dengues? ¿Ya? ¿Quiénes van a ser los más vulnerables en esta epidemia? Pues los niños, porque pues los niños no han tenido dengue previamente, ¿sí? Pero esta es una infección que curiosamente el haber tenido anticuerpos previos, el tener una infección previa, lo puede poner a riesgo de una infección o una manifestación severa. Y esto es algo que es muy interesante dentro del entendimiento de la enfermedad. Cuando una persona desarrolla la infección natural, desarrolla anticuerpos. Pero estos anticuerpos pueden tener 2 características. Pueden neutralizar a los virus, ¿sí? Y por lo tanto va a ser unos anticuerpos que van a ser protectores, o puede ser que esos anticuerpos sean subneutralizantes, o sea, no tienen la calidad y la concentración suficiente para prevenir una nueva infección. Cuando las personas desarrollan estos anticuerpos subneutralizantes, ocurre una paradoja inmunológica, que es que ante una nueva infección, estos anticuerpos antes van a facilitar la entrada de nuevos virus. Ese fenómeno inmunológico se llama el acrecentamiento inmunológico, ¿sí? Y es algo muy, muy particular del virus del dengue. Entonces, yo les voy a mostrar un poquito cómo ha sido la historia, la línea de tiempo de Colombia, ¿sí? El dengue llegó en la década de los 70, a finales del año 89, aparecen los primeros casos de dengue hemorrágico, lo que llamábamos en ese entonces dengue hemorrágico. Y desde ahí, en el año 89-90, desde ahí pues hemos tenido persistencia y transmisión constante del virus. Y hemos tenido pues grandes brotes desde el 2010, baja, pero no llega a 0, siempre hay una endemia, ¿sí? Y si ustedes miran, si comparamos esta línea de base, si pudiéramos hacer una línea de base, esta línea de base se volvió más alta, ¿sí? O sea, teníamos casos, pero ahora teníamos más que antes. Eso se llama hiperendemia, o sea, el número basal de casos se sube, ¿sí? Entonces ya no somos endémicos para dengue, sino hiperendémicos, ¿ya? Después, aquí ocurre otro fenómeno muy interesante, que es la aparición en el 2015 de chikungunya y en el 2016 de Zika, ¿sí? Se sabe hoy que el Zika, que es un flavivirus, comparte parcialmente antigenicidad y respuesta inmune contra el dengue. Entonces nosotros estábamos esperando aquí que hubiera más casos de dengue y no, se cayeron, hubo muy poquitos casos y se cree que porque los pacientes que desarrollaron Zika, esos anticuerpos les daba protección cruzada contra dengue y por eso no tuvimos la epidemia que estábamos esperando los años anteriores. Ya una vez estos anticuerpos salen, pues entonces vuelve y reaparece.
Hay circulación de Zika, ¿sí? Desafortunadamente no tenemos información en tiempo real, pero nosotros estamos participando en un estudio en el cual podemos hacer evaluación de los virus que están circulando. Chikungunya circula muy intermitentemente, pero ha habido circulación de Zika, y Zika da un cuadro muy parecido a dengue, ¿sí? Yo le llamo un dengue chiquito, porque da menos síntomas que el dengue y el periodo de síntomas es más corto, pero ya no los estamos viendo con conjuntivitis, que antes era como el signo clínico que tratábamos de establecer. Entonces, está circulando dengue, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar unas infografías del Instituto Nacional de Salud. Este problema del dengue arranca en el 2019, no es una cosa del 2020, ¿sí? Esta es una gráfica en donde ustedes están, aquí ven esto se llama el canal endémico, entonces tenemos, digamos, un límite inferior esperado. Esto se construye basado en todos los históricos previos de la infección. Y después de la semana 12, la semana epidemiológica 12, entonces empiezan a incrementar el número de casos en el 2019. Estamos hablando de un incremento del 200% del número de casos. Este es el mapa de Colombia, ¿sí? Ustedes acordarán que el dengue, pues hay 4 serotipos. Esos 4 serotipos pueden circular simultáneamente. Aquí está en el mapa el departamento del Valle del Cauca, está en el amarillo, que es la alarma, ¿sí? Y si ustedes ven aquí, ahora en el Valle del Cauca está circulando dengue 1 y dengue 2, pero en el Tolima está circulando dengue 1, dengue 2, dengue 3, en Sucre dengue 3. O sea, probablemente es cuestión de tiempo que aquí también circule dengue 3. Entonces, usted le dio dengue 1, tenga dengue 2. Tiene dengue 2, tenga dengue 3. ¿Sí? Entonces, la cantidad de personas susceptibles es alta, ¿sí? Dentro de los casos probables, por ejemplo, el 60% es sin signos de alarma, pero los con signo de alarma y dengue grave son proporcionalmente altos, ¿sí? En la distribución de serotipos, dengue 1 es casi el 80%, pero esto va a ser algo móvil que va a ocurrir, ¿sí? A través de los días y las semanas. Dengue es una enfermedad tropical, pero de las cosas interesantes del dengue es que hoy, en las zonas del trópico, es una enfermedad de las ciudades. Entonces, en este infograma del instituto, entonces el 80% de los pacientes de dengue vienen del área urbana, ¿sí? O sea, todos somos susceptibles. Ya se empezaron a sentir que están en esto, ¿cierto? Entonces, este es el mensaje de que nosotros vamos a participar activamente de la epidemia, ya sea como trabajadores de la salud o ya sea como pacientes, ¿no? Esperemos que seamos más en lo primero. Población vulnerable, siempre están los niños, alrededor de casi 16% menos de 5 años, y los mayores de 65 años. La mayoría son mayores de 5 años y menos de 35, y está la gran esfera de gente joven, productiva. Esto simplemente es en la fundación. Estos son los casos, digamos, que hemos tenido en el 2018, y en el 2019 empezó a subir, y aquí estamos por acá. Hablemos un poquito de la infección natural del virus. Hablamos de 5% de incidencia año, pero esto puede variar pues, en época epidémica. Pero de cada 100 que se infectan, 75, alrededor de 70-75% son asintomáticos. O sea que no van a desarrollar síntomas, pero tienen la infección, y la infección está en el cuerpo de estos individuos. El 25% hace el síndrome de fiebre del dengue, 95%, y solo hace el dengue severo de 1 al 5%, de los cuales sobrevive más del 95%,
y fallece, digamos, un porcentaje muy pequeño. Entonces, el primer mensaje de esta diapositiva es que la mortalidad por dengue es evitable y no debería morirse nadie de dengue. ¿Ya? Por lo tanto, pues, digamos, debemos reconocer los signos y establecer ciertas guías, recordar las guías, pero básicamente es una enfermedad que su mortalidad es evitable. Entonces, vamos a mirar este triángulo. Este es un triángulo sacado de un brote de Santiago de Cuba en el 97. Entonces, está compuesto, pues aquí, la punta de la pirámide fueron los fallecidos, el 1% de los casos, ¿sí? El 29% restante con fiebre y el resto asintomático. Entonces, por cada paciente que vemos en el servicio de urgencias con un dengue severo, hay 100 fuera del hospital, ¿ya? Entonces, ese mismo triangulito acá, en situaciones de endemicidad, ¿sí? Entonces vamos a tener, digamos, un menor número de pacientes. Pero al estar con el brote epidémico, entonces vamos a conservar esa proporcionalidad, pero van a ser más el número de pacientes, ¿sí? Porque hay más pacientes. Entonces nosotros vamos a empezar a ver los pacientes complejos, ¿sí? Nosotros somos un centro de remisión, entonces vamos a ver los casos graves o vamos a verlos en las poblaciones susceptibles, vulnerables, niños, embarazadas, inmunocomprometidos, ¿sí? O sus manifestaciones inusuales. Traje esta diapositiva porque todavía a veces me preguntan por el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico fue una denominación que se hizo de la infección del dengue, originariamente pues en la década de los 80s, en donde tenía el paciente fiebre, manifestaciones hemorrágicas, hepatomegalia y se presentaba un incremento de la permeabilidad vascular, lo que llevaba a una extravasación del plasma, que clínicamente se iba a representar como un índice hematocrito creciente, hipoproteinemia, hipoalbuminemia y derrames como derrame pleural o ascitis. Esto llevaba a que el paciente hiciera hipovolemia, esto lo llevaba al choque, lo llevaba a la muerte, ¿sí? También la trombocitopenia llevaba a la coagulopatía. El paciente, si tenía choque persistente, el paciente entraba en coagulación intravascular diseminada, hemorragia grave y fallecía. Sin embargo, 30% de los fallecidos de las infecciones por dengue no entraban en esa categoría. Por ese motivo se hizo un cambio hace 10 años de la definición o la clasificación de dengue. Entonces hoy llamamos dengue. Este grupo de dengue puede ser con o sin signos de alarma, ahorita hablamos de ellos, o el dengue severo. Entonces el dengue severo se caracteriza por escape severo de fluidos, hemorragia severa y daño severo de órganos. Entonces yo puedo tener el síndrome de choque, puedo tener sangrado severo o daño severo de órganos como hepatitis, puedo tener encefalitis, meningitis, encefalitis, manifestaciones neurológicas, neuromusculares inducidas por el dengue, o puedo tener miocarditis, ¿sí? Dengue le llamamos la manifestación de fiebre con 2 de los siguientes criterios: náusea, vómito, rash, mialgias o artralgias, prueba de torniquete positiva, leucopenia. Y el signo de alarma es tener esto más dolor espontáneo provocado en el abdomen, vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, sangrado de mucosas, letargia, irritabilidad, hepatomegalia. Y en el hemograma un fenómeno muy interesante que es el aumento del hematocrito junto con una rápida caída de las plaquetas, ¿sí? Entonces hoy no hablamos de dengue hemorrágico, sino hoy hablamos de dengue con signos de alarma y dengue severo. Eso mejora la clasificación para entender la enfermedad y para hacer algún tipo de intervención. Este es el curso clínico. Es importante esta gráfica, es una gráfica muy famosa, en donde básicamente aquí yo tengo los días de enfermedad y entonces tengo 3 periodos. Voy a tener un periodo febril que ocurre desde el primer día de fiebre y puede ir hasta el 4º o 5º día. Después tengo entre el 4º y 7º día la fase que llamamos fase crítica, porque en ella ocurre la extravasación del plasma,
y después del 7º día puedo tener lo que llamamos la fase de recuperación. Esto es, digamos, así en la mayoría de los pacientes, pero yo puedo tener en la fase crítica, yo puedo tener pacientes con fiebre. ¿Sí? Entonces la temperatura usualmente va a ser alta en la fase febril, después ocurre la efervescencia, puede tener otro repunte de fiebre, y esta formita es la que se llama la fiebre en silla de montar, ¿sí? La fiebre clásica del dengue. Las manifestaciones potenciales en la primera fase es deshidratación, pero después en la fase crítica puede ocurrir el choque y las hemorragias y las alteraciones de los órganos. En el laboratorio usualmente hay el ascenso del hematocrito acompañado con el descenso de plaquetas. ¿Sí? Y en la parte diagnóstica, pues usualmente en la fase febril no voy a tener producción de anticuerpos y los anticuerpos van a aparecer en la fase crítica. Esto hace que tengamos problemas con las pruebas diagnósticas de anticuerpos en esta fase febril. En cada una de estas etapas tiene que haber, digamos, algo que se tiene que pensar. Entonces, por ejemplo, en la etapa febril, lo más importante son los diagnósticos diferenciales de dengue. Entonces tenemos malaria, leptospira, síndrome retroviral agudo. Recuerden que el síndrome retroviral agudo da con brote y trombocitopenia, ¿sí? Infecciones bacterianas, ¿sí? En la fase crítica hay que estar muy pendiente de la evaluación de la circulación para estar detectando la posibilidad de incremento de la permeabilidad vascular. Y en la etapa de recuperación hay que tener mucho cuidado, es de que el paciente está mejor, empieza a redistribuir líquidos y uno de los problemas más importantes es la sobrecarga de fluidos que el paciente puede presentar. Entonces puede presentar edema pulmonar, hipertensión. Las manifestaciones hemorrágicas pueden ser muy variables, dependen mucho de las edades. Aquí pues, hay pediatras, hay médicos de adultos, los niños y los adultos tienen manifestaciones muy diferentes. Por ejemplo, la detección rápida de la trombocitopenia es más rápida en los adultos, porque un adulto puede tener entre 180.000 plaquetas, ¿sí? Entonces un descenso a 100.000 pues rápidamente se va a notar. Pero un niño puede tener 350.000 plaquetas, tuvo un descenso de plaquetas a 150.000, disminuyeron 200.000 plaquetas, pero los médicos no perciben eso, ¿sí? Entonces, a veces los cambios hematológicos en los niños pueden ser drásticos, pero se nos ha enseñado que no, es que tiene más de 150.000 plaquetas, eso no tiene problema, ¿sí? Los niños tienden a edematizarse, situación que es infrecuente en los adultos. Por lo tanto, a veces el edema que le da a los niños los lleva a que sean más cautelosos en reanimar con líquidos, porque como lo ven edematizado, entonces no, yo le voy a poner líquidos. El tipo de brote es diferente, digamos en los niños pues puede parecer un rash desvanecente, usualmente respeta la cara. Puedo tener sitios de hemorragia pues, o hematomas en los signos de venopunción. Pueden ser, digamos, grandes. Aquí hace poco tuvimos la esposa de un médico que tenía mucha trombocitopenia y le hicieron unos gases arteriales y hizo un hematoma expansivo en la mano, ¿sí? Entonces, tengan cuidado cuando toman gases arteriales en pacientes muy trombocitopénicos. O pueden tener este brote, que es lo que llamamos, en la gente muy blanca se puede ver el brote de lo que llamamos el mar rojo con las islas blancas, aquí ustedes ven, ¿sí? Usualmente en las extremidades. Quiero simplemente comentar algunas manifestaciones que hay que tener cuidado con ellas. Una es el compromiso hepático, ¿sí? Recuerden, dengue produce hepatitis anictérica, es muy frecuente, puede ser hasta el 90% de los casos, ¿sí? Pero usualmente es leve a moderado. La hepatitis severa solo se presenta en un 3, menos del 10%, y la falla hepática aguda es infrecuente, pero saber que eso existe. Usualmente es raro que ocurra en la fase febril, siempre ocurre en la fase convaleciente, en la fase crítica, pero usualmente después de la fase convaleciente las transaminas
tienden a subir. Entonces no es infrecuente que el paciente está mejor y pueda tener transaminasas de 400, pero el paciente ya se siente mejor. Otro punto que llamamos la atención, especialmente en épocas de brote, son las manifestaciones neurológicas. Dengue no es un virus que esté en la cabeza de los médicos pensando que produce cuadros neurológicos. Traje este estudio, que es muy bonito, un estudio hecho en el sudeste asiático, Brasil y Puerto Rico, en donde activamente buscaron dengue y encontraron el dengue en el 10% de las meningitis y en el 47% de las encefalitis, ¿sí? O sea que es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Para los que les gusta ciertas lecturas, está este artículo en Lancet Neurology de las complicaciones neurológicas. Entonces tenemos encefalopatía, encefalitis, compromiso inmune, ¿sí? Puede haber complicaciones neuromusculares. Recuerde, dengue puede inducir síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? No solo Zika, el dengue pues también lo puede desarrollar, y pueden haber inclusive complicaciones neurooftálmicas debidas a dengue. Con respecto a qué sabemos de quién desarrolla enfermedad severa, es todavía el santo grial en investigación en dengue. Ahí está, no sabemos, o sea, a la fecha yo no puedo predecir quién va a desarrollar el dengue severo, por lo tanto los signos de alarma es lo único como clínico que tenemos como para pensar en quién se va a complicar o no, pero ya lo diagnosticamos cuando se complicó. Ojalá que lo pudiéramos diagnosticar desde la etapa febril. Hay diferentes grupos que están estudiando, se sabe que hay unos 20 genes que son los que modulan esta respuesta en el hospedero. Pero hay que recordar que hay ciertas poblaciones vulnerables, los niños y los infantes, los mayores, los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Se sabe que los pacientes, por ejemplo, con anemia de células falciformes tienen más riesgo de desarrollar enfermedad severa, así los asmáticos y los diabéticos, y bueno, y todos los inmunocomprometidos en general. Ahora hablemos un poquito del diagnóstico. Aquí me voy a centrar un poco en las pruebas porque tenemos a veces problemas en la interpretación y en su uso. Este es los días de síntomas. Entonces aquí tengo que si yo hiciera una carga viral, una detección de la viremia, usualmente por metodologías de PCR, entonces voy a tener la detección en la etapa febril. Posteriormente al 5.º día aparece la IgM en una infección primaria. Entonces aquí voy a hacer para recordarles que yo tengo como 4 fases de infección diferentes. Las 2 primeras, o conceptualmente separarlas como infección primaria e infección secundaria. Infección primaria es el que nunca ha tenido dengue y le da dengue por primera vez. Y yo puedo tener una infección temprana primaria y puedo tener una infección tardía primaria. Cuando dice temprano o tardío es en el momento en que consultan, ¿sí? Y yo puedo tener una infección secundaria temprana o una infección tardía, ¿sí? Y uno tiene que saber ubicarse en el momento en que uno está viendo el paciente, saber si ese paciente está consultando o yo como médico lo estoy viendo, en qué etapa. Una etapa es una infección primaria temprana, es una infección primaria tardía, es una infección secundaria temprana o es una infección una infección tardía secundaria. Eso me ayuda a poder interpretar las pruebas diagnósticas. Esto suena como un juego de palabras, pero vamos a mirarlo en más detalle. Entonces aquí yo tengo un paciente que tiene una infección primaria, nunca ha tenido la infección, entonces lo primero que voy a detectar es el virus o una parte del virus que sería el antígeno NS1. El virus del dengue tiene unas proteínas no estructurales, son 5, de las cuales solo la proteína no estructural 1 es la conservada en los 4 serotipos, ¿sí? Entonces por eso se estudia esa, porque no están conservadas las otras 4. Después del 5.º día yo voy a tener la aparición de los anticuerpos IgM y ya después aparecen los anticuerpos IgG, ¿sí? Entonces este individuo queda
con los anticuerpos de memoria por un tiempo, unos se convertirán en anticuerpos subneutralizantes y otros conservarán su habilidad neutralizante, hasta que le da una nueva infección. Entonces, en esa nueva infección, lo que voy a tener es el virus, la detección o la detección del antígeno, pero estos van a ser de menor frecuencia y lo que voy a tener es un disparo de la cantidad de IgG producida. Entonces, yo voy a tener en una infección secundaria temprana, primero la producción de IgG y después ocurre la de IgM. Entonces, yo voy a tener primero G antes que M. Entonces, cuando ustedes interpreten, ¿sí?, las pruebas, tengan cuidado de no interpretar siempre que la presencia de una IgG positiva quiere decir simplemente son unos anticuerpos que reflejan el pasado distante. No, si usted tiene unos anticuerpos IgG en los primeros 5 días o en la primera semana de enfermedad, lo más probable es que tenga una infección secundaria aguda. ¿Okay? Otro problema que vemos es que los médicos no vuelven a pedir la prueba. ¿Sí? Puede ser que la pidan si la prueba sale negativa, pero si usted tiene una IgG positiva, usted puede pedirla después de unas 48 horas y usted empieza a mirar si se lo convirtió la M. Entonces la M en las infecciones secundarias van a ser después de la G. ¿Ya? Ahora bien, si yo ya capturo o estoy viendo el paciente por primera vez con más de 7 días de la infección, ahí sí la interpretación de la IgG va a ser compleja, porque no sé si es una infección secundaria aguda o si es que se había infectado unos meses atrás. ¿Sí? Bueno, entonces para recordar este fenómeno, ¿sí?, la infección primaria, la infección secundaria. En la fundación utilizamos pruebas de diagnóstico rápido, que es una inmunocromatografía, que tiene NS1, tiene anticuerpos IgG e IgM. Estos anticuerpos no son detectados por metodología ELISA, por lo tanto no son cuantitativos, sino cualitativos, me dan positivos o negativos. La prueba está fabricada de tal forma que solo detecta niveles altos de IgG, porque si esto va a ser utilizado en un país endémico, si el punto de corte de IgG es muy bajo, pues mucha gente va a salir positiva y no quiere decir que tienen la infección. Bueno, entonces para recordarles acá, yo voy a tener entonces una infección primaria temprana, una infección primaria tardía, una infección secundaria temprana, una infección secundaria tardía. IgG va a ser negativo en la primaria temprana, puede o no aparecer positiva en la tardía. Lo que sí ocurre son los anticuerpos. Entonces, en una infección primaria, recuerde, temprana, la IgM va a ser negativa, porque tienes que esperar siquiera más de 5 días para que se pueda montar la respuesta inmune. En la primaria temprana voy a tener el antígeno y voy a tener la carga viral, ¿sí? En la infección secundaria aguda voy a tener primero los anticuerpos IgG y puedo o no tener la IgM. Puedo tener antigenemia, pero suele ser más baja. Y en la infección secundaria tardía voy a tener anticuerpos IgG, puedo tener ya la IgM positiva y los antígenos y la carga viral va a ser negativa. Aquí rápidamente voy a mostrar un poquito las características. Esto es PCR, esta es la sensibilidad y la especificidad para el PCR, entonces aquí aparecen muy buenos, 94, 96, 100%, pero recuerden que esta sensibilidad y especificidad disminuye mucho cuando el paciente ya entra a la fase convaleciente. Entonces sí, si esa infección aguda temprana van a ser positivas, de resto estas sensibilidades y especificidades no van a ser tan buenas. Es importante recordar que estas pruebas pueden que funcionen diferente de acuerdo a los diferentes serotipos. Entonces, por ejemplo, aquí estas son diferentes plataformas comerciales en donde para, por ejemplo, dengue 1, esta plataforma tiene una sensibilidad del 91, pero para dengue 4 solo del 70%. Entonces, pueden tener desempeños diferentes para diferentes serotipos. Con respecto a las pruebas rápidas, que es lo que usamos acá, entonces, por ejemplo, la IgM tiene una sensibilidad entre 50 y 60%, ¿ya?
¿Por qué? Porque si yo la hago tempranamente me va a salir negativa y simplemente es un falso negativo. Y las especificidades son aceptables, son buenas. Cuando yo a esa IgM le adiciono la IgG, la sensibilidad sube, manteniendo una aceptable especificidad. Y cuando yo sumo la NS1 más los dos anticuerpos, se tiene una muy buena sensibilidad y una buena especificidad. Entonces, estas pruebas es importante saber cómo usarlas. ¿Qué características clínicas tenemos que siempre tener en las historias clínicas de los pacientes? La edad, el género, el índice de masa corporal. Hay literatura que viene del sudeste asiático que los pacientes obesos tienden a complicarse más. Es algo como descrito también en otras infecciones virales como en influenza A, H1N1, que los obesos se enfermaban más. Siempre de saber si tiene comorbilidades, presentación del dengue severo y el día en que empezaron los síntomas, porque todo es el tiempo. Entonces, cada vez que yo veo un paciente, lo primero que me pregunto, ¿este paciente está en la fase febril? ¿Este paciente está en la fase crítica o está en la fase convaleciente? Y los signos de alarma es muy importante tenerlos siempre en cuenta y deben estar registrados en la historia clínica. ¿Qué signos vitales son muy importantes? La presión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia, el pulso y la frecuencia respiratoria. Y estos deben ser los exámenes básicos, especialmente cuando estamos viendo pacientes con dengue, manifestaciones con signos de alarma o severo. La antigenemia, la IgM, la IgG, un recuento de leucocitos, plaquetas, hematocrito, las transaminasas. Si estoy pensando en fuga capilar, puede ser útil una albúmina. Si pienso que el paciente está empezando un choque, el bicarbonato, el lactato y la. Entonces, de acuerdo a cómo está el paciente, si tiene signos de alarma, si tiene un dengue grave, pues establece pues unas categorías de atención A, B, C. No voy a entrar pues en detalle en esto porque va a depender en gran medida de lo que usted le encuentre al paciente. Por ejemplo, un paciente que no está tolerando la vía oral, pues no es un paciente que usted debería mandarlo a la casa, ¿sí? Porque el paciente no va a tener cómo hidratarse. Hay un aspecto social en la guía que es muy importante recordar, es que siempre se debe preguntar si el paciente tiene algún acudiente o familiar que lo pueda acompañar en su cuidado, ¿sí? Ustedes saben que hay mucho adulto mayor que vive solo, ¿sí? Entonces eso ya es un factor de riesgo social, porque estos pacientes, si se empeoran en su casa, no hay quien los pueda ayudar, y eso es criterio suficiente para dejar hospitalizado a un paciente. Ahorita hablemos un poquito de algo viejo que pues muchos de nosotros que fuimos entrenados hace varios años y no teníamos la tecnología de hoy, pues tocábamos a los pacientes, ¿sí? Entonces mirábamos la piel, ¿sí? El llenado capilar. Ahora llegan y le ponen el tensiómetro electrónico, ¿sí? Entonces hay que mirar el color de la piel, el llenado capilar, la temperatura, el volumen del pulso, si tiene un pulso débil o tiene un pulso lleno, ¿sí? Y la frecuencia del pulso, ¿sí? El llenado capilar, aquí hay un niño, entonces le hace la digitopresión, después de 6 segundos mire que todavía está, ¿sí? La presión arterial, la presión de pulso. La presión arterial muchas veces se lo toman a los pacientes acostados y no se los toman parados, sentados y acostados. Entonces no hay cómo usted va a poder detectar el ortostatismo, ¿sí? Entonces son cosas que no son alta tecnología, ¿sí? Son todas tecnologías del siglo XX, pero son muy útiles, ¿sí? Entonces sí, cojan el tensiómetro. Si tiene el tensiómetro electrónico, bueno, siente al paciente, acuesta al paciente y no solo lo que le marcó, lo que tomó la auxiliar o la enfermera. Recuerden que cuando un paciente está compensando su choque, la presión de pulso se mantiene, pero uno de los principales indicadores semiológicos cuando el paciente va a entrar en la descompensación del choque es que se estrecha la presión de pulso,
¿sí? Entonces es algo que es muy, muy importante. En adultos hay que recordar que muchos de los adultos, más o menos el 30% de los adultos mayores de 60 años son hipertensos. Entonces el hipertenso es un problema, porque entonces el paciente llega, usualmente ha tenido vómito, no se ha tomado las tabletas y tiene presión 110/80, entonces dice, no tiene nada, está bien, tiene buena presión. Ese paciente ahí ya está hipotenso, ¿sí? Entonces recordar que no es lo mismo evaluar la tensión arterial en un paciente hipertenso que en un paciente no hipertenso, o cómo el efecto de los medicamentos le puede condicionar paradójicamente la respuesta a la presión arterial. Yo quiero mostrar este estudio porque parte de este estudio se hizo en esta institución y fue guiado por el doctor Gustavo Espina. Hay un grupo latinoamericano de cuidado intensivo que se llama LIVEN, ¿sí? la red de cuidado intensivo de América Latina, y se hizo este estudio que es muy bonito. Esta diapositiva la traje de un congreso mundial que hubo de dengue y lo colocaron porque es un estudio muy bonito en donde vieron el efecto de resucitación, la estrategia guiada o por la presión periférica o guiada por el ácido láctico, o sea, clínica versus laboratorio. Este estudio es del siglo XXI, salió publicado el año pasado, y este estudio muestra que el estar evaluando clínicamente el paciente no tuvo diferencias con respecto al seguido por laboratorio. Entonces esto refuerza de que sí, la clínica es importante, ¿sí? Para los que no hayan revisado lo pueden revisar, y este mismo grupo tiene otro que es cuándo parar la resucitación, porque también uno debe decir, bueno, esto me sirve para guiar, pero también me sirve para descalar los líquidos. Hablando un poquito de terapia de líquidos, este es un concepto que a veces la gente no tiene claro, es que cada vez que yo utilizo terapia de fluidos, hay 4 fases. Una fase es que yo estoy haciendo un rescate, después una optimización, una estabilización y después tengo que descalar, ¿sí? Eso es algo importante que se tiene que tener en cuenta cuando yo estoy poniendo los líquidos, no solo le pongo 100 cc por hora y déjaselos ahí por 5 días, ¿no? Entonces tiene que estar dentro de una estructura. Entonces el rescate es para salvar la vida, la optimización para mantener los órganos, salvar el órgano, después la estabilización que soporte, y una vez el órgano está recobrándose, pues se debe descalar. Y la estrategia debe de ser una titulación de los líquidos y simplemente pensar en dónde estamos. Esto es muy importante. Yo no voy a entrar en detalles de los cc por kilo en pediatría o lo de los adultos, porque cada paciente me va marcando cuánto debo de ponerle líquidos y cómo debo bajarlos. Una de las críticas importantes para la mayoría de las guías que están escritas de dengue es que no hacen reanimación por metas. Entonces no le explican a los médicos, oye, ¿hasta cuándo debo o sea, hasta dónde debo poner o qué es lo que debo hacer? Y en este sentido, pues hemos discutido con varios del grupo de cuidado intensivo, especialmente con Gustavo Espina, quien estamos haciendo algunos estudios de perfusión, es que probablemente todas las guías para dengue, o sea, el síndrome de choque del dengue simplemente es un shock séptico por virus, por lo tanto los parámetros de reanimación y las metas pues deben ser iguales. La transfusión de plaquetas no sirve, ¿sí? Usted transfunde plaquetas y a las 6 horas el valor de plaquetas están iguales. Esos estudios se han hecho en niños, se han hecho en adultos y solo está reservado para sangrado activo, pero no hay que transfundir. Y en los pacientes que están con choque, los pacientes pueden sangrar independiente del número de plaquetas, entonces tampoco a veces se correlaciona bien esto. El año ya tiene 10 años, la guía de la Organización Mundial de la Salud, está la guía de la Organización Panamericana de la Salud del 2015, para mi modo pues son muy buenas para cuidado primario, pero no son muy buenas para cuidado especializado. El sudeste asiático tiene una gran experiencia
pueden bajar pues de internet gratis el manejo de la infección del dengue en adultos del año 2015, este es de Malasia, es una muy buena guía con mucha información clínica, especialmente para los casos severos. Hablemos brevemente un poquito de los antipiréticos. La guía nacional pues dice que, y muchas de las guías, que no se debe utilizar antiinflamatorios no esteroideos por la actividad antiplaquetaria. La guía nacional refiere que no debe usarse dipirona. Con respecto a dipirona, pues hay pros y contras. Nosotros con el doctor Vélez hicimos hace muchos años unos estudios utilizando dipirona. Dipirona tiene dos formas de dipirona, hay una dipirona y una dipirona no magnésica. Por decirlo comercialmente, la magnésica es el Lisalgil y la no magnésica es la Novalgina. No recibo ningún honorario por venir a decir esto. Sí, no estoy haciendo actos comerciales. Pero la dipirona que tiene magnesio tiene una mayor tendencia a producir hipotensión. Entonces, no usen nunca dipirona en un paciente que no esté reanimado. Y si deciden poner dipirona, pues que sea dipirona no magnésica, ¿sí? Pero nunca en un paciente que no esté reanimado. Los efectos adversos de hipotensión irreversible ocurren en pacientes que no están reanimados. ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces el niño o el adulto ya está en las dosis topes de acetaminofén, sigue con fiebre o sigue enfermito, entonces sí, puede servir. Este salió en Lancet del año pasado y es un ensayo clínico controlado de acetaminofén contra placebo, evaluando la injuria hepática, ¿sí? Este artículo lo traigo porque en adultos veo con mucha frecuencia que utilizan las dosis tope acetaminofén, le están dando 4 gramos diarios a los pacientes. Esto no es adecuado porque tiene un mayor riesgo de ser toxicidad hepática. Entonces traten de disminuir, ¿sí? En especial en la fase febril, pues el paciente no tiene fiebre, entonces pues no hay la necesidad tan imperiosa de utilizar antipiréticos. Hablemos ahora muy brevemente de lo que viene a ser las poblaciones especiales, las embarazadas, ¿sí? El dengue puede producir diferentes problemas, puede producir aborto espontáneo, puede ser inicio de trabajo de parto, puedo tener transmisión neonatal hasta en un 25%, puedo tener nacimientos pretérmino. A veces la interpretación de las pruebas en el embarazo es un poco difícil, especialmente el hematocrito, la evaluación del hematocrito, ¿sí? Las mujeres embarazadas, especialmente en la segunda mitad del embarazo, pueden tener un incremento del volumen de distribución y eso lo hace complejo. En las embarazadas, por ejemplo, el recuento de plaquetas no predice el sangrado, ¿sí? Y no correr a atenderle el parto, a veces tomar la decisión de poner de parar el trabajo de parto, ¿sí? Nuestro grupo acá de ginecología obstetricia de alto riesgo hemos venido trabajando en estos aspectos, pero el embarazo es una condición compleja cuando ocurre dengue. Y lo otro es el adulto mayor. El adulto mayor tiene una mayor frecuencia de presentación atípica, ¿sí? Y tiene un mayor riesgo de dengue severo y de infecciones, de adquirir infecciones en el hospital. Hacen con más frecuencia infección nosocomial, ¿sí? Tal vez por la intensidad del cuidado, entonces pueden ser víctimas de infecciones asociadas a la atención en salud. Bueno, y para terminar voy a hablar brevemente de la transmisión no vectorial, porque todo lo que hemos hablado es con respecto a la transmisión del mosquito. Bien, el mosquito pica a un sujeto y desarrolla la enfermedad, pero nosotros podemos tener dengue de origen no vectorial. Entonces, los dos primeros ejemplos son la transmisión, la exposición de riesgo biológico al personal de salud. Entonces, sí, entonces hay publicados casos de un trabajador de la salud que le cayó sangre infectada de un paciente con dengue a la cara y se expuso a mucosas y le dio un dengue 3, ¿sí? O una enfermera
que se punciona con una aguja de un paciente sintomático con dengue y entonces desarrolla dengue después de una punción. Entonces, sí hay riesgos en la manipulación de muestras biológicas. Otro punto un poco candente y un poco problemático es la transfusión de productos sanguíneos. Ya hemos hablado que el 70% de los pacientes que tienen dengue son asintomáticos y el dengue no está en las pruebas de rutina de seguridad de los bancos de sangre. Entonces ha habido descripciones muy interesantes en Brasil, por ejemplo, en la epidemia de dengue 4, ¿sí?, de transmisión a través de productos sanguíneos. Transmisión de donante de médula ósea. Ustedes saben que la médula ósea intrafamiliar es muy frecuente y este es un ejemplo a un niño en Puerto Rico que su familiar donó la médula y él estaba asintomático, de una infección asintomática de dengue y le dio dengue al receptor. Lo mismo el trasplante de órganos sólidos, ¿sí? Un donante, ¿sí?, un donante puede estar en una moto el virus, tener un accidente en la moto, trauma craneoencefálico severo, muerte cerebral y se convierte en donante. Las pruebas de dengue no están en las pruebas rutinarias de seguridad para donantes, ¿sí? Y después injertan el órgano y al receptor le da dengue, ¿ya? La transmisión intraparto o perinatal, ¿sí?, o la transmisión a veces a través de leche materna. Por eso nosotros no recomendamos que después del parto las embarazadas lacten a sus niños, ¿sí? Y para cuando hicieron esta revisión, pues transmisión sexual no había, pero el año pasado se logró confirmar una transmisión sexual, ¿sí? Así como Zika se puede transmitir sexualmente, uno puede encontrar el virus en el semen. Entonces fue el caso de un hombre español que estuvo en Cuba y Puerto Rico, regresa a España y tiene su compañero, hombre, y lo infecta, y en ambos se pudo detectar el virus en semen. El último punto, y es algo que es de todos, es recuerden que yo puedo tener transmisión nosocomial de dengue, ¿sí?, en especial si no estoy pendiente del ambiente. Entonces, recuerden que si el hospital tiene zancuditos, ¿no?, y usted está en una sala de espera, y en la sala de espera hay 5 pacientes con dengue, pues llega el zancudito y pica uno, y si hay reportes de transmisión nosocomial de dengue a través de simplemente transmisión. Ocurre más en los servicios de urgencias porque están en la fase febril, no tanto en la fase de hospitalización, aunque las guías pues por esa razón recomiendan el uso de toldillos, ¿sí?, para disminuir el riesgo de transmisión intrahospitalaria. Bueno, y esto es simplemente el último comentario para terminar. Es una frase que me gusta ponerla cada vez que hablamos de riesgos para la comunidad. La gente responde únicamente ante los riesgos que percibe, ¿sí? Ustedes hoy están recibiendo o percibiendo que hay muchos casos, pero esos casos vienen del año pasado también, pero no percibimos el riesgo. Pero se declara la alerta, entonces ahí sí, ¿ya? Entonces, termino con lo que arranqué. O sea, nosotros aquí vamos a trabajar en el brote siendo trabajadores de salud, viendo de qué forma puede impactar. Esto puede impactar a los neonatólogos, al ginecólogo, al cirujano, al banco de sangre, al laboratorio, al médico de urgencias, ¿sí?, dentro de su área de atención, pero ustedes también como pacientes, como familia.